muchas las muestras de pesar que se han reportado a través de las redes sociales y también a través de estas pantallas. Este señor, este caballero será recordado por muchos. Alex Laínez, usted se encuentra con la periodista Mayra Navarro, quien compartió pantallas con él, quien fue pionera con él de estos 42 años que tiene de transmitir noticieros hoy mismo. Adelante. Gracias, Cindy. Como usted lo manifiesta, me acompaña la licenciada Mayra Navarro, una de las pioneras de Noticieros Hoy Mismo, y que obviamente, por lo que mencionamos, compartió en pantalla y también muchas anécdotas con el licenciado Carlos Riedel, y justamente es el interrogante, licenciada Navarro. Muy buen día. Gracias, Alex, y a Cindy también ahí en el estudio. Gracias por darme la oportunidad de compartir la tristeza que sentimos por la pérdida de don Carlos Riedel. Carlos Riedel representa una época en el periodismo hondureño, una época dorada, diría yo, porque los años 80 y principios de los 90 fueron años históricos para Honduras y para el periodismo particularmente. Era el tiempo de la Guerra Fría, era el tiempo de los desaparecidos, era el tiempo de los ataques terroristas, era el tiempo en que Honduras estaba retornando al orden constitucional después de muchos años de gobiernos militares, de manera que las noticias en ese momento se sucedían a cada instante y eran noticias que impactaban la vida del país, la vida de las personas. Y justo en ese momento es cuando nace Hoy Mismo. Don Carlos Riedel fue el fundador, él fue el primer director del noticiero, él era el gerente de Telesistema Hondureño, y él y Adolfo Hernández formaban una dupla dinámica increíble, y todas aquellas vivencias, toda aquella historia que se escribió durante más de una década, toda la década de los 80 y parte de los 90, fue una historia que se contó y se relató a través de Hoy Mismo. Y esa década, esas noticias estaban lideradas por don Carlos Riedel, que era el rostro de las noticias. Yo diría que el país entero se sentaba a las 7 de la noche a esperar las noticias con don Carlos Riedel. Yo tuve el privilegio de ser presentadora con él y nosotros en verdad fue un privilegio para nosotros que en esta época tan importante para la historia de Honduras y para la historia del periodismo hayamos podido ser parte de este proyecto. Así que con don Carlos se va una era, y yo diría que don Carlos fue, al fundar Hoy Mismo, fue el que dio inicio a la era de las noticias por televisión. Antes de Hoy Mismo, las noticias por televisión habían sido una especie de intentos de periodistas que habían intentado querer hacer algo, pero hacer televisión no es fácil y en aquel tiempo tampoco era. Y ya cuando Hoy Mismo nace como un proyecto serio, formal de Telesistema Hondureño, don Carlos abrió la puerta a eso y él fue el que dio inicio a las noticias por televisión, a lo que son hoy las noticias por televisión. Imagínense, estamos aquí transmitiendo en vivo algo que en aquel tiempo pues era completamente extraño para nosotros. Y justamente eso, usted, el licenciado Carlos Riedel y el licenciado Edgardo Melgar fijaron los pilares, las bases de lo que hoy es Noticieros Hoy Mismo. 42 años está festejando, de hecho Noticieros Hoy Mismo ya hoy con la dirección del licenciado Edgardo Melgar, y usted también estuvo en sus inicios. ¿Cómo es esa vivencia, cómo es esa fortaleza de Hoy Mismo? Usted, licenciado Riedel y licenciado Melgar. Es que Hoy Mismo, como yo le digo, es el decano de los noticieros, es el primer noticiero serio, formal, en una manera profesional. Y lógicamente cuando Hoy Mismo comenzó no había los recursos tecnológicos que hay ahora, el internet, ni hablábamos del internet. Entonces todo lo que hacíamos realmente lo hacíamos con pasión y lo hacíamos con iniciativa, lo hacíamos con creatividad. De hecho, yo le contaba hoy más temprano a Cindy que el noticiero Hoy Mismo cuando comenzó era grabado, porque don Carlos Riedel decía que él era una persona muy preocupada por la excelencia, que para evitar errores en algo que era nuevo, que ninguno dominaba, lo hiciéramos grabado. Entonces, por mucho tiempo, el noticiero Hoy Mismo se grababa antes de transmitirlo al aire. Obviamente, el público no lo sabía, hasta que finalmente tuvimos que dar el paso a salir en vivo y aquello era una algarabía, ¿verdad? Hoy mire cómo transmitimos en vivo de cualquier lugar
pero en aquel tiempo todo eso era una novedad. En verdad hoy mismo ha ido evolucionando en las diferentes etapas, no solamente técnicas, tecnológicas, sino que también periodísticas, porque obviamente cuando comenzamos el noticiero hoy mismo, todos éramos periodistas jóvenes, inexpertos en el tema de televisión, todos estábamos aprendiendo, no había el satélite, no había el cable como lo conocemos hoy, no mirábamos las noticias en las cadenas como las vemos hoy, y hoy mismo ha ido evolucionando y tiene el mérito de haber sobrevivido como medio de comunicación en todos estos años, luego de que vino una avalancha de medios de comunicación con las nuevas tecnologías, los nuevos talentos y todo lo demás, pero hoy mismo con esa línea de sobriedad que le imprimió don Carlos Riedel, porque don Carlos desde el principio, él decía que hoy mismo tenía que ser un noticiero sobrio. Y así era don Carlos, cuando él se sentaba en la pantalla a las 7 de la noche, aquello era todo un espectáculo. Un hombre sobrio, serio para dar las noticias, y el país entero apreciaba eso en él. Y yo creo que hoy mismo sigue conservando esa esencia de seriedad, esa esencia de responsabilidad, esa esencia de respeto por el público y respeto por el entrevistado, respeto por la audiencia. Creo que todos esos son valores que don Carlos imprimió desde el principio, y qué bueno que él ya no está y que se siguen observando. Licenciada, ¿cómo llega usted a Noticieros Hoy Mismo, esa entrevista con el licenciado Riedel para que entrase a Noticieros Hoy Mismo, si nos recuerda? Bueno, fíjese que yo trabajaba en la tribuna como reportera, y cuando iba a salir Hoy Mismo, bueno, era una gran novedad que va a haber un noticiero de televisión, y Adolfo Hernández, que era, como le digo, el otro del dúo con don Carlos, me invitó a que me sumara al equipo de Hoy Mismo. Y yo pues fui, don Carlos lógicamente era el gerente y fue el que me contrató, pero Adolfo pues fue el que me llevó, y con don Carlos desde el principio nos entendimos. Don Carlos apreció, y yo quiero darle reconocimiento público porque él valoró mi esfuerzo, mi trabajo, mi deseo de aprender, porque como le digo, todos estábamos aprendiendo, y don Carlos era parte de un equipo que estaba todo nuevo por hacerse, y él era como el que nos imprimía, ¿verdad? Aquella energía, aquel entusiasmo, él y Adolfo Hernández. Y bueno, son vivencias, tantas vivencias, imagínense, fueron muchos años compartiendo la pantalla con él, y luego en el año 92 yo tuve otra etapa más corta en Hoy Mismo, como de 2 o 3 años, cuando ya estaba Edgardo Melgar en el noticiero y presentábamos las noticias los tres, y era otra etapa, pero don Carlos siempre mantuvo ese entusiasmo. Bueno, de hecho, don Carlos murió haciendo periodismo, ejerciendo periodismo, porque él en verdad tenía pasión por esta carrera, y yo creo que todos los que lo conocimos y trabajamos con él podíamos aprender de don Carlos los modales. Don Carlos era un caballero, ¿verdad? En su comportamiento, en su vestir. En aquella época, en los años 80, todo era distinto, y él se vestía como un dandy. Nosotros nos reíamos porque él estaba siempre, pero vestido impecablemente, porque él sentía mucho respeto por lo que él hacía. Y verdaderamente creo yo que él simboliza una época dorada del periodismo, porque muchas cosas que practicábamos en aquel tiempo pues ya no se practican. Lógicamente hoy hay otras ventajas, hay tecnología mucho mejor, y hay muchas cosas, pero como sea, todos estos avances tecnológicos y toda la evolución que ha tenido los medios de comunicación también han hecho que cosas que antes practicábamos desaparezcan. El contacto directo con la fuente, pues hoy es por teléfono, o sea, usted hace las entrevistas por Zoom. De repente vivencias que antes teníamos que hoy no se tienen, pero sin duda la evolución tecnológica ha traído un gran beneficio al periodismo. Le agradecemos a la licenciada Mayra Navarro, hablando para Noticieros Hoy Mismo. Cindy, con usted.